Mayo de 1945. La guerra más devastadora de la historia había llegado a su fin en Europa, pero el continente no celebraba, yacía cubierto de acero quemado, humo persistente y silencio. Desde Normandía hasta Berlín, los caminos estaban flanqueados por restos de vehículos militares, cañones volcados y sobre todo tanques alemanes. Miles de ellos, algunos carbonizados y abiertos como latas, otros dañados pero reparables, y muchos más completamente intactos, abandonados por tripulaciones que habían huido, muerto o sido capturadas en los últimos días del colapso del Tercer Reich. Allí estaban, inmóviles y amenazantes, incluso en la derrota, Panzer IV, el caballo de batalla de la Wehrmacht, Panzer, temido por su equilibrio entre potencia y movilidad, Tiger Prino, símbolo del terror blindado alemán, y el colosal Tiger II, una bestia de acero demasiado poderosa y demasiado tarde. Durante años, estos tanques habían sembrado pánico en los campos de batalla europeos. Ahora, simplemente esperaban. La pregunta surgía de manera inevitable entre oficiales aliados, ingenieros, políticos y civiles: ¿qué hacer con semejante cantidad de máquinas de guerra? ¿Por qué no reutilizarlas todas? ¿Por qué no integrarlas a los ejércitos vencedores, venderlas o incluso almacenarlas para futuras guerras? ¿Qué destino tuvieron realmente esos miles de tanques que alguna vez representaron el poder militar del nazismo? La respuesta no fue simple. Algunos fueron desmantelados sin contemplaciones, otros estudiados en secreto, unos pocos reutilizados y muchos más destruidos deliberadamente. Hubo decisiones prácticas, políticas y simbólicas. Nada fue casual. Detrás de cada tanque abandonado había una orden, una estrategia y una intención. Porque la guerra había terminado, pero para los tanques alemanes, la historia recién comenzaba, cuando las fuerzas aliadas avanzaron definitivamente sobre Alemania y los territorios ocupados se enfrentaron a un escenario tan imponente como problemático. Nunca antes una guerra había producido semejante cantidad de material blindado disperso por todo un continente. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Alemania aún contaba con varios miles de tanques y vehículos blindados repartidos entre el frente oriental, el occidental y el propio territorio alemán. Sin embargo, esa cifra ocultaba una realidad mucho más compleja. Solo una parte de esos tanques seguía siendo realmente operativa. Muchos estaban dañados por combates recientes, con problemas mecánicos graves, impactos de artillería o fallas estructurales. Otros habían sido abandonados por falta de combustible, un recurso crítico que Alemania ya no podía garantizar en los últimos meses del conflicto. El colapso de la industria petrolera, los bombardeos aliados y la pérdida de rutas de suministro habían convertido incluso al tanque más poderoso en una mole inútil si no podía moverse. A esto se sumaba la escasez total de repuestos. Las fábricas estaban destruidas o paralizadas, los trenes no funcionaban y las piezas específicas que se requerían para modelos como el Panther o el Tiger eran complejas, costosas y difíciles de producir incluso en tiempos de paz. Sin mecánicos entrenados ni cadenas logísticas activas, mantener estos vehículos era una tarea casi imposible. Las tripulaciones, por su parte, ya no existían como fuerza organizada. Miles de soldados habían muerto, otros estaban heridos o prisioneros. Un tanque sin tripulación entrenada era poco más que chatarra inmóvil. El paisaje que encontraron los aliados era desolador y casi surrealista. Carreteras rurales con Panthers detenidos en filas interminables, pueblos enteros con Tigers abandonados en las plazas, bosques donde los blindados parecían haber sido tragados por la naturaleza. Las columnas aliadas avanzaban entre lo que muchos soldados describieron como auténticos cementerios de acero, restos silenciosos de una maquinaria bélica que había consumido a Europa durante 6 largos años. Y ante ese panorama colosal, surgió una necesidad urgente: tomar una decisión rápida y definitiva. La prioridad de los aliados fue clara desde el primer momento: desarmar a Alemania de forma total e irreversible. No se trataba solo de gestionar restos de guerra, sino de evitar cualquier posibilidad de que esas armas volvieran a utilizarse en un futuro. La experiencia tras la Primera Guerra Mundial había dejado una lección amarga: permitir que Alemania conservara capacidad militar había contribuido, décadas después, a un nuevo conflicto aún más devastador. Al mismo tiempo, se impuso la prohibición total de la industria militar alemana. Fábricas cerradas, planos confiscados, ingenieros vigilados. Los tanques no eran solo vehículos, eran el producto de una capacidad industrial que debía ser desmantelada por completo. Permitir su reutilización masiva habría contradicho ese objetivo. Pero la decisión iba más allá de lo militar. También era profundamente política.
Destruir o desarmar los tanques alemanes era una forma de enviar un mensaje claro al mundo: Alemania no volvería a ser una amenaza en el corto ni en el mediano plazo. El acero que había servido para conquistar debía perder su propósito original, porque para los aliados esta vez no se trataba solo de ganar la guerra, se trataba de evitar la próxima. Para la inmensa mayoría de los tanques alemanes capturados en 1945, el destino no fue glorioso ni secreto, fue simple, brutal y definitivo: el desguace. Una vez desarmados y declarados inservibles para uso militar, miles de vehículos blindados fueron enviados a programas de reciclaje industrial a gran escala. La prioridad ya no era estudiar ni conservar, sino limpiar Europa del acero de la guerra y reaprovechar sus recursos para la reconstrucción. La magnitud de estos programas fue colosal. En grandes áreas de Alemania, Francia y otros países liberados, se establecieron centros de desmantelamiento donde filas interminables de tanques aguardaban su turno. Panzers, Panzer IV y hasta los imponentes Tiger eran alineados como si aún formaran parte de una unidad, aunque esta vez no iban al combate sino al corte. Grúas, sopletes y prensas industriales comenzaron a hacer en semanas lo que años de guerra no habían logrado: reducir las máquinas más temidas del conflicto a simples montones de metal. El acero era un recurso crítico. Europa estaba devastada. Ciudades enteras necesitaban ser reconstruidas, los puentes habían sido volados, las vías férreas destruidas y las fábricas arrasadas. En ese contexto, el acero de los tanques alemanes se convirtió en una materia prima invaluable. Fundir un Tiger no era solo eliminar un arma, era transformarlo en vigas, rieles, tornillos y estructuras que permitirían levantar nuevamente el continente. Existían dos métodos principales para este proceso. En algunos casos se optó por la demolición controlada, utilizando explosivos para fragmentar rápidamente vehículos demasiado dañados o difíciles de transportar. En otros, especialmente con tanques en mejor estado, se aplicó el corte industrial sistemático. Se retiraban las torretas, se seccionaban los cascos y cada parte era clasificada según su calidad metálica. Nada se desperdiciaba. No había en general interés en conservar modelos considerados obsoletos. La guerra había demostrado que incluso los tanques más formidables podían quedar superados en tan solo unos pocos años. Además, mantenerlos requería espacio, recursos y personal que Europa no podía permitirse en plena crisis humanitaria. La memoria histórica quedó en segundo plano frente a la urgencia del presente. Las imágenes de la época resultan impactantes: campos enteros repletos de Tigers siendo cortados en piezas, su blindaje cayendo al suelo con un estruendo final. Aquellos colosos que habían representado el poder industrial y militar del nazismo terminaban convertidos en materia anónima. El símbolo del poder nazi terminó fundido en vigas y rieles, formando parte silenciosa de una nueva Europa que intentaba dejar atrás la guerra. Aunque el desguace fue el destino más común, no todos los tanques alemanes fueron destruidos de inmediato. Algunos modelos, especialmente los más avanzados, siguieron un camino muy distinto. Para las potencias aliadas, estos vehículos representaban una oportunidad única de aprendizaje tecnológico. Así comenzó una operación discreta pero sistemática: el traslado de tanques alemanes a centros de investigación militar en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Panzers y Tigers fueron cargados en trenes y barcos, enviados lejos de los campos de batalla donde habían combatido. Una vez allí, se convirtieron en auténticos laboratorios rodantes. Ingenieros y militares los sometieron a pruebas exhaustivas, disparos directos para analizar el comportamiento del blindaje, ensayos de movilidad en distintos terrenos, estudios mecánicos y simulaciones tácticas. Los aliados aprendieron mucho de estas máquinas. El blindaje inclinado del Panther, por ejemplo, demostró ser una solución extremadamente eficaz para aumentar la protección, sin incrementar excesivamente el peso. Los cañones de alta velocidad alemanes, capaces de perforar blindajes a grandes distancias, marcaron un estándar que influiría en el diseño de armamento posterior. Incluso los sistemas de suspensión, complejos pero avanzados, ofrecieron lecciones valiosas sobre estabilidad y distribución del peso. Estas evaluaciones no eran solamente académicas, se integraron directamente en los programas de desarrollo de tanques de la posguerra. Muchos conceptos probados en los vehículos alemanes se reflejarían más tarde en los blindados de la Guerra Fría, tanto en Occidente como en el bloque soviético. El enemigo derrotado seguía influyendo en el futuro militar de sus vencedores. Sin embargo, el estudio también reveló varias debilidades. Los tanques alemanes eran potentes, pero complejos y costosos de mantener.
su fiabilidad dejaba mucho que desear, y su producción en masa era poco eficiente. Estas conclusiones reforzaron la idea de que el equilibrio entre potencia, simplicidad y logística era tan importante como el blindaje o el cañón. En silencio y lejos del público, los tanques alemanes dejaron de ser armas para convertirse en maestros involuntarios. No combatieron más, pero enseñaron cómo se librarían las guerras del futuro. Contrario a lo que suele creerse, no todos los tanques alemanes terminaron fundidos o encerrados en campos de pruebas. Algunos fueron reutilizados temporalmente por ejércitos vencedores, especialmente en los años inmediatamente posteriores a la guerra, cuando los recursos escaseaban y la reconstrucción militar era urgente. Francia fue uno de los casos más notorios. Con gran parte de su propio material destruido o anticuado, incorporó Panthers y otros vehículos alemanes para tareas de entrenamiento y defensa provisional. Checoslovaquia, cuya industria había fabricado blindados durante la ocupación, también reutilizó modelos alemanes mientras desarrollaba sus propios diseños. Yugoslavia, por su parte, empleó tanques capturados en unidades mixtas, combinándolos con material soviético. Incluso la Unión Soviética, aunque en menor medida, utilizó algunos tanques alemanes capturados, principalmente para pruebas, entrenamiento o funciones secundarias. Sin embargo, el entusiasmo inicial pronto se vio limitado por la realidad. La potencia de estos vehículos era indiscutible, pero su mantenimiento resultaba demasiado problemático. Repuestos escasos, mecánicas complejas y diseños poco estandarizados complicaban su uso a largo plazo. En muchos casos, estos tanques terminaron relegados a desfiles militares, campos de entrenamiento o conflictos menores, donde su valor era más simbólico que estratégico. Representaban una solución temporal, pero no una respuesta definitiva. Con el paso del tiempo y la llegada de nuevos diseños nacionales, los tanques alemanes reutilizados fueron finalmente retirados. Habían servido un último propósito, esta vez al servicio de quienes los habían derrotado. Así, lejos de desaparecer de inmediato, algunos blindados del Tercer Reich vivieron una segunda vida breve y paradójica. De instrumentos de conquista pasaron a herramientas transitorias, hasta que la historia, una vez más, los dejó atrás. No todos los tanques alemanes capturados fueron desguazados, estudiados o reutilizados. Algunos simplemente desaparecieron del mundo visible, tragados por el paisaje que una vez ayudaron a destruir. Lejos de los centros industriales y de las decisiones políticas, cientos de blindados terminaron abandonados en lugares donde el tiempo hizo el resto del trabajo. En muchos casos, los tanques fueron arrojados deliberadamente a ríos y lagos. Eran obstáculos incómodos, difíciles de mover, inútiles para el combate y costosos de desmontar. Hundirlos era una solución rápida para despejar caminos, puentes improvisados o zonas estratégicas. Así, Panthers y Panzer IV se deslizaron lentamente hacia el fondo de aguas turbias, donde quedaron cubiertos de limo, algas y silencio. Otros fueron enterrados. En carreteras destruidas, cruces rurales o accesos a pueblos, los tanques abandonados bloqueaban el paso. La solución más simple fue empujarlos hacia cunetas, zanjas o cráteres de bombas y cubrirlos con tierra. No fue un entierro ceremonial, sino un acto funcional casi indiferente. El acero quedó oculto bajo el suelo, mientras encima crecían pastos, árboles y nuevas rutas. También hubo tanques simplemente olvidados en zonas rurales. En bosques, campos abiertos y aldeas alejadas, permanecieron donde se habían detenido por última vez. Con el paso de los años, la naturaleza comenzó a reclamarlos. La pintura se desprendió, el óxido avanzó, las orugas se hundieron en el barro. Algunos quedaron tan integrados al paisaje que dejaron de ser vistos como máquinas de guerra y pasaron a formar parte del entorno. Décadas después, muchos de estos tanques reaparecieron. Agricultores que encontraban restos metálicos al arar, buzos que descubrían siluetas imposibles bajo el agua, excavaciones que revelaban torretas enterradas. Cada hallazgo era un choque entre pasado y presente, una cápsula del tiempo oxidada. De entre miles de tanques destruidos, fundidos u olvidados, solo unos pocos sobrevivieron, no por azar, sino por decisión. Algunos fueron preservados conscientemente y terminaron en museos militares, colecciones estatales o instituciones educativas. Allí, lejos del barro y del combate, comenzaron una nueva vida. Estos tanques fueron restaurados, a veces durante décadas. Equipos de especialistas trabajaron para devolverles su apariencia original, reemplazando piezas corroídas, reconstruyendo sistemas mecánicos y, en algunos casos, logrando que volvieran a moverse. El objetivo ya no era combatir,
sino conservar la memoria. En museos de Europa, Estados Unidos y Rusia, Panthers, Tigers y Panzer IV descansan hoy bajo luces controladas, acompañados de placas explicativas y contextos históricos. Ya no representan poder ni amenaza, representan una época, un error. Existe una tensión permanente entre su valor histórico y su valor simbólico. Para algunos, son obras maestras de la ingeniería. Para otros, recordatorios incómodos de destrucción y sufrimiento. Precisamente por eso su preservación es importante, no para glorificarlos, sino para explicar lo que ocurre cuando la tecnología se pone al servicio de la violencia extrema. El tanque que antes aplastaba ciudades ahora enseña historia. Donde antes hubo ruido, ahora hay silencio y reflexión. De arma de guerra pasó a ser pieza educativa, un objeto que invita a pensar más que a admirar. Estos pocos supervivientes cargan con una responsabilidad: recordar por todos aquellos que no quedaron. El destino de los tanques alemanes tras la Segunda Guerra Mundial no fue uniforme, pero sí profundamente simbólico. Refleja, en cada tornillo fundido y en cada casco abandonado, el final absoluto del Tercer Reich. Aquellas máquinas creadas para conquistar Europa terminaron dispersas entre hornos de fundición, campos de pruebas, ejércitos extranjeros y paisajes olvidados. Algunos se transformaron en chatarra y ayudaron a reconstruir ciudades que ellos mismos habían ayudado a destruir. Otros fueron estudiados en silencio, aportando lecciones técnicas a quienes los habían derrotado. Unos pocos siguieron rodando brevemente bajo nuevas banderas, hasta que su complejidad los condenó al retiro. Y muchos, quizá los más inquietantes, simplemente quedaron atrás, absorbidos por la tierra, el agua y el tiempo. Nada de esto fue casual. Cada decisión respondió a una necesidad práctica, política o simbólica. No se trataba solo de eliminar armas, sino de desmantelar una idea, un proyecto, una forma de ejercer el poder a través del miedo y la fuerza bruta. La historia de estos tanques demuestra que la guerra no termina cuando se callan las armas. Continúa en lo que se hace con sus restos, en cómo se recuerda lo ocurrido. El acero puede sobrevivir décadas, pero incluso él acaba cediendo ante la historia. Porque al final, los tanques alemanes no fueron derrotados solo en el campo de batalla, también lo fueron en el olvido. ¿Sabías todo esto? Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.